Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Vamos a empezar con una introducción a los sistemas de control. Cabe recalcar que toda esta información es de la bibliografía de Ogata de sistemas de control moderno. Para empezar esta introducción a los sistemas de control, quiero mostrarles lo que es un horno eléctrico, cuya medición de temperatura interna se hace constantemente por un termómetro pasando por un conversor AD analógico digital mediante una interfaz, llegando a un controlador y saliendo también por una interfaz hasta un amplificador y llegando a un ZELEC para que pueda manejarse un calefactor, ya sea de forma continua o discreta, ¿no? Manejándolo como encendido, apagado o pues modulando la corriente que llega acá a esta resistencia para mantener una temperatura acá dentro del horno. Algunas definiciones que quiero compartir con ustedes. Controlar un sistema implica medir una variable controlada, que llegaría a ser el ZLE acá, y ajustar una manipulada para reducir una diferencia entre un valor real y un valor deseado. La manipulada llegaría a ser la lectura constante del termómetro acá dentro del horno. También una planta es cualquier objeto físico que se desea controlar como parte de una máquina o un sistema completo. Pueden ser dispositivos mecánicos como un horno, como el ejemplo que les acabo de mostrar, un reactor químico hasta una nave espacial, ¿no? Por así decirse. Un proceso también es una operación continua y progresiva que sigue una secuencia de cambios controlados para lograr un objetivo. Continua y progresiva. Este horno eléctrico llegaría a ser un ejemplo de eso, ¿no? Hasta lograr un objetivo que es mantener una temperatura acá deseada. En este contexto también se refiere a cualquier operación que se desea controlar como un proceso químico, económico o un proceso biológico. Un sistema es un conjunto de componentes que trabajan en conjunto para cumplir un objetivo. Todo esto es un sistema. No se limita solo a lo físico, también puede referirse a fenómenos abstractos o dinámicos como los económicos y los biológicos. Por otra parte, también el control de alimentado busca minimizar la diferencia entre la salida de un sistema y la entrada de referencia. La salida del sistema llegaría a ser por acá por el relé y la entrada al sistema llegaría a ser por acá por el termómetro, especialmente cuando hay perturbaciones impredecibles, usando una diferencia como base para ajustar en el sistema. Sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Este de acá llegaría a ser un sistema en lazo cerrado, ya que es de alimentado, y este en lazo abierto, ya que es solamente una línea de proceso. Los sistemas de alimentados o en lazo cerrado comparan las salidas real con una referencia deseada y utilizan la diferencia o el error para ajustar el sistema. Un ejemplo es un termostato que mide la temperatura de una habitación y activa o desactiva la calefacción o el enfriamiento para mantener estable. Bueno, acá comparando todo el tiempo por las de alimentación y una entrada deseada se genera una señal de error. Esta señal de error puede ser pequeña o grande, bueno, y el controlador se encarga de reducir esa diferencia. Lo ideal es que sea una señal de error cero, ¿no? Pero eso no, muy pocas veces pasa. Una aplicación aplican una acción de control automático que reduce el error del sistema. Esto es un concepto de un sistema en lazo cerrado. También está presente en sistemas naturales como el mismo cuerpo humano. Un sistema de control en lazo abierto, por otra parte, es solamente una línea de proceso. No existe de alimentación, la salida no se mide ni se compara con la entrada. Un ejemplo es una lavadora, que tú solamente pones una secuencia o un proceso de lavado y pues termina el ciclo y ahí terminó ese proceso. La precisión del sistema depende únicamente de la calibración inicial que tú le des, de los parámetros iniciales que tú le des. No corrigen perturbaciones ni variaciones en el sistema y solamente se usan cuando la relación entre la entrada y la salida no hay perturbación, bueno, se espera que no haya perturbaciones externas. Algunas comparaciones de un control en lazo abierto y lazo cerrado llegaría a ser esta tabla que vemos acá. Una medición de salida en lazo abierto no hay, en lazo cerrado sí. Corrección de errores en lazo abierto no hay, en cerrado sí. Sensibilidad a perturbaciones en un lazo abierto es pues muy alta, en un lazo cerrado llega a ser baja por la cuestión de la realimentación y el análisis del error. Precisión del sistema en un lazo abierto depende de la calibración inicial. En cambio, en un lazo cerrado es automáticamente mediante la realimentación, pues la complejidad es baja en el lazo abierto y en el lazo cerrado es alta. El costo es mucho menor que en lazo cerrado en cuestión del lazo abierto. La estabilidad es fácil de lograr en un principio en un lazo abierto, y en lazo cerrado pues requiere análisis y mayor cuidado. Aplicaciones recomendadas cuando se presume que no hay ninguna perturbación que pueda afectar a nuestro sistema.
y enlazo cesado cuando tú estás consciente que va a haber perturbaciones y variaciones en nuestro sistema. Algunos ejemplos: enlazo abierto serían una lavadora, un semáforo temporizado. En cambio, en un lazo cesado llegaría a ser el termostato o el mismo cuerpo humano, ¿no? Aquí hay algunas ventajas y desventajas pues que puse, ¿no? Que llegaría a ser lo que está en la tabla. Conclusiones: los sistemas en lazo cesado son más robustos ante perturbaciones, pero más complejos y costosos. Los sistemas en lazo abierto son más simples y económicos, pero menos precisos. Una combinación adecuada de ambos tipos puede ser algo ideal para lograr un equilibrio entre costos, rendimiento y estabilidad. Un ejemplo industrial: volvemos al horno que les mostré en un principio. Puede ser el control de temperatura de un horno eléctrico un claro ejemplo. El sistema mide la temperatura del horno con un termómetro analógico que se convierte en una señal digital mediante un conversor AD, analógico digital. Esta temperatura digital se compara con una temperatura de referencia programada en el controlador, por eso es que hay esta parte que es entrada programada. Si hay un error, una diferencia entre ambas, el controlador lo que hace es envía una señal a través de una interfaz, un amplificador y hacia el relé, hacia el calefactor, ajustando así la temperatura hasta alcanzar los valores deseados de temperatura que se quiere dentro del horno. Llegamos a una parte, por así decirse, la parte 2, que es el modelado de sistemas dinámicos, ¿no? Por primera parte, el modelo matemático, que es lo que vamos a estudiar, son los modelos que puedan presentarse de distintas formas según el sistema y análisis requeridos. En algunos casos son como el control óptimo, el análisis de la respuesta transistoria o la respuesta en frecuencia de sistemas lineales con una entrada y salida invariables en el tiempo. La función de transferencia es una representación especialmente útil. Una vez que se obtiene un modelo, se utilizan herramientas analíticas y computacionales para su estudio y diseño, como ser MATLAB, que vamos a usar igual. Una función de transferencia y de respuesta al impulso. En teoría de control se utilizan frecuentemente las funciones de transferencia para describir una relación entre la entrada y la salida de un sistema, representando por ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo. ¿A qué se refiere invariantes en el tiempo? Que el coeficiente que está acá, asúmase que y es la salida del sistema y x es la entrada. Estos son valores constantes, no dependen del tiempo para su valor. También una función de transferencia es el cociente entre la transformada de Laplace de salida, esto, y la transformada de Laplace de entrada, suponiendo condiciones iniciales 0, esto. Se usa para modelar el comportamiento dinámico de componentes o sistemas completos de forma más manejable. Es clave para analizar la respuesta de un sistema a distintos tipos de señales, como el impulso. Una función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida, como les indicaba, sobre la entrada con condiciones iniciales de 0. Ya acá en la parte de abajo, y ds sobre x ds podría llegar a ser una función de transferencia. Continuando, diagramas de bloques en sistemas de control. Bueno, esto es son conceptos que vamos a estudiar ampliamente en esta serie de videos. Un diagrama de bloques es una representación gramática que muestra cómo se relacionan y conectan los componentes de un sistema de control, indicando el flujo de señal y las funciones que realiza cada uno. Algunos conceptos: que cada bloque funcional representa una operación matemática aplicada a una señal de entrada para generar una salida. Los bloques se conectan mediante flechas, el flujo del sistema, que indican la dirección de la señal, es decir, el flujo unilateral de la información. Esta representación permite visualizar de forma más intuitiva cómo se comporta el sistema real, en contraste con una expresión matemática abstracta. Es útil para comprender, diseñar y simplificar sistemas más complejos. Además, sirve como base para realizar y analizar sistemas automáticos. Una función de transferencia, GDS, elementos de un diagrama de bloque, y esto es un punto suma. Punto suma que, de acuerdo a las direcciones de las flechas, las señales pueden sumarse o, en este caso, restarse. Diagramas de bloques de un sistema en lazo cesado. Vamos a prestar más atención a los sistemas en lazo cesado, que son nuestro punto, que son lo que más vamos a estudiar en esta serie de videos. Estos acá, como pueden ver, constan de un punto suma y punto de bifurcación, que son completamente diferentes. Pueden tener una realimentación igual a 1 o puede ser una función, ¿no?, que depende de ese. Estos ya están
con la transformada de Laplace. Vamos a desenglosar este primer tipo de sistema, ¿no? Que vamos a verlo en esta serie de videos de forma más constante, llegando a ser CDS la salida del sistema y RDS la entrada del sistema. Como ecuación 1 que tenemos que CDS va a ser la señal, el ESOR EDS por el sistema, por la planta GDS. La ecuación 1, la ecuación 2, ya acá llegando hasta el punto suma, el ESOR va a ser la entrada RDS menos la salida del sistema, RDS menos CDS. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, pues tenemos que CDS es igual a todo esto. Desenglosamos la ecuación, llegamos a esto, luego a estos y seguimos desenglosando hasta tener esta función de transferencia, que es la salida sobre la entrada, CDS sobre RDS, que es igual a GDS, la planta sobre 1 menos GDS. Hay que ya desde ahora memorizarnos un poco estos valores de acá, porque para simplificación en diagramas de para simplificación en sistemas de bloques nos va a servir mucho. Ahora, cuando se asume que las de alimentación tiene algún valor que no es 1, diferente de 1, entonces las de alimentación con un ESOR desenglosaríamos estas tres ecuaciones de acá, que son CDS, que es el ESOR de S por GS. La ecuación 2, el ESOR sería RS menos BS, pero ahora aquí tenemos una nueva ecuación que es BS. BS es la salida, que está por acá, viene por acá y también por este punto de bifurcación baja hasta las de alimentación, CS por HDS, ¿no? Ahora, realizando operaciones matemáticas, tenemos la ecuación 4 sustituyendo la 3 en la 2, luego sustituyendo 4 en 1, pues lo que nos interesa es la salida sobre la entrada. Desenglosamos toda esta parte de acá y llegamos a la función de transferencia CDS entre RDS, que es igual a GDS sobre 1 más GDS por HDS. Son muy similares estas dos ecuaciones de acá, como pueden ver. Entonces yo les recomendaría que no las memoricemos. Quiero mostrarles estos tres sistemas clásicos que igual a lo largo de esta serie de videos vamos a ir viéndolos, que es un sistema en cascada, un sistema en paralelo y un sistema de alimentado enlazo cesado, que es el que acabamos de estudiar. Ahora, para este ejemplo en MATLAB que vamos a realizar, hay que considerar que GDS va a ser G1DS y HDS va a ser G2DS, y esta es la función de transferencia, ¿no? La que hemos visto, que hemos calculado, que es GDS sobre 1 más GDS por HDS. Para el ejemplo en MATLAB vamos a sustituirlo por GD1 y por GD2, que son estos valores de acá. Ahora, en MATLAB hay la opción de hacer ya con el numerador y denominador lo que son series, los sistemas que acabamos de ver, la función en paralelo y la función en enlace cesado o feedback. Y si se dan cuenta acá, el MATLAB nos da este resultado, 10ds más 50 sobre todo eso, ¿no? S al cubo más 7s al cuadrado más 20s más 100. Si nosotros de forma manual desenglosamos, llegamos al mismo resultado, como pueden ver acá en la pantalla. 10ds más 10 por 5 es 50 sobre s al cubo más 7s al cuadrado más 20s sobre 100. Entonces, ¿qué nos dice? Que independientemente de los valores que haya en GD1DS o GD2DS, la forma a la que se tiene que llegar es esta forma de acá, la función de transferencia, a la que se tiene que llegar. Bueno, por este video eso es todo, gracias. Las diapositivas se los voy a dejar en la descripción para que puedan descargarla, usarla o para fines de estudio. Por favor, si son nuevos por acá, suscríbanse, me ayudan mucho y voy a tratar de traerles un nuevo video lo más pronto posible. Gracias.